Bienvenidos nuevamente a Pokerric, el podcast. En esta ocasión venimos a platicar un poco acerca del juego de Pokémon Go. Un videojuego que está hecho con realidad aumentada, basado en localización. Lo puedes jugar en cualquier parte del mundo. Está habilitado tanto para dispositivos que sean Android como iOS. Es un videojuego gratuito. Te dedicas a ir cazando por este mundo virtual que sería en tu mundo real. Muchos Pokémon los vas capturando, los vas entrenando y los vas preparando para una futura competencia. Y hablando un poco más acerca de ello, cada uno de los jugadores en los modos de juego que tiene no solamente es la captura, también existe un juego de competencia donde cada entrenador se enfrenta hablando a nivel global. Esta competencia tiene una finalidad: llegar a un campeonato mundial de Pokémon Go, que es el evento más importante de este juego de manera competitiva y se celebra de manera anual, en esta ocasión en agosto, donde los mejores jugadores de todo el mundo compiten durante 3 días para ganarse una bolsa de dinero que está bastante sustanciosa. Más allá de eso, para muchos de nosotros, que es lo que buscamos, una invitación para el siguiente mundial. Este tipo de campeonatos en este año 2024 se va a llevar a cabo en Hawái del 16 al 18 de agosto, para que estén pendientes y lo pongan ahí en el calendario. El tema de la clasificación, donde los jugadores deben de acumular puntos a través de competencias, eventos, series durante toda la temporada, creo yo que es la parte que más nos cuesta trabajo a muchos jugadores. Es donde varios de nosotros incluso hacemos ese esfuerzo para tratar de alcanzar esa gloria de poder irnos a jugar, ya sea a Japón, a Corea, donde también tienes que llegar de manera presencial y enfrentarte a varios de estos jugadores. Hoy tenemos un gran invitado, Javier V20, mejor conocido como Javier Vidal, desde Perú. ¿Cómo estás, Javier? Hola Rey, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Todo tranquilo, con frío aquí en Perú, pero todo bien. Gracias por estar aquí, gracias por estar con toda la comunidad de Pokémon Go, para que te conozca un poco más, pero déjame dar algunos datos importantes. Ganaste primer lugar en Silp Arena de Perú, de 2020 a 2021, y la siguiente fue de 2021 a 2022. Vino al México City Special Event, se llevó un tercer lugar en 2022, no dejó de insistir, vino al Special de 2024 y logró coronarse con el primer lugar. Esa es parte de la historia, Javier. ¿Cómo ha sido para ti? Nada, bastante emocionante, la verdad. O sea, yo desde el inicio en realidad solo iba a los torneos para disfrutar la experiencia, competir, porque bueno, era como casi un sueño de niño, como que poder competir oficialmente en torneos. Y nada, poco a poco me fue gustando estar ahí y se pudo conseguir el campeonato. ¿Qué significó para ti vencer a Marto Galde, que también es un gran competidor? Nada, o sea, en general creo que el torneo fue un buen termómetro para mí, demostrar que estoy a un nivel para competir con cualquiera. O sea, Marto definitivamente es un gran competidor. Él ganó el primer torneo al que fui, José en Ciudad de México. Y sí significó bastante para mí, ¿no? Demostrar, ¿no? Que estoy al nivel, a un buen nivel, puedo competir con cualquiera y sobre todo puedo dar un buen papel en el mundial, ¿no? Que es lo que el siguiente paso que tengo. En el trayecto de esta competencia, del evento de 2024, ¿qué tanto pesó la estrategia de los Pokémon con los que le saliste a Marto? Porque te llevaste un marcador de 3-0. Creo que más allá de llevarte la final, hubo una estrategia detrás de esto que fue muy fuerte, Javier. Sí, en realidad fue un match bastante complicado. La primera vez que jugamos yo estaba bastante nervioso, bastante preocupado porque su composición de equipo era bien difícil, o sea, era algo que se llama bastante RPS, como suelen decir, que es básicamente de latinas elite, o si no ya la partida se complica muchísimo. Y básicamente era eso, ¿no? Tratar de atinar lo mayor posible el equipo que usar Marto y felizmente en la mayoría de partidas me fue bien. Y después de intentarlo, porque también la historia de Javier es la perseverancia, creo yo que en eso se define mucho Javier Vidal. Estuviste intentando durante varios años en esta competencia, visitando México para llevarte ese trofeo. Sí, en verdad creo que es algo que estoy orgulloso de mí mismo. O sea, de hecho, sí fue difícil, sobre todo la temporada. Pues, bueno, el primer torneo que fue el de Ciudad de México, que pude conseguir el tercer puesto, que en verdad fue una grata sorpresa para mí. Yo simplemente de un momento por otro me animé a ir esa vez y dije, quiero ir a ver cómo se sale un torneo oficial. O sea, en ningún momento se me pasó la casa que ya tercer puesto, pero desde entonces dije, bueno, vamos a seguirlo intentando, ¿no? Pero no, la temporada 2023, 2022, 2023 me fue muy mal, para ser honestos.
volví a ir a México, no me fue nada, no pasé de, fui a Chile, no pasé de, no llegué tampoco a las finales, entonces, pero sí, esta temporada dije, justo cambié el sistema, antes para clasificar tenías que quedar primero o segundo lugar en un torneo regional, ahora cambié el sistema por puntos y dije, bueno, esta es mi oportunidad, ¿no? Justo aquí es un sistema donde se premia bastante la perseverancia y y sí, o sea, de hecho, poder ganar México, sobre todo ganar en México, yo siento que eso es bastante especial para mí, porque, o sea, de todos los torneos que he ido, México ha sido el que siempre he disfrutado más. Ya tengo muchos amigos, muy buenos amigos ahí, y haber ganado ahí, que es para mí casi una segunda casa, fue muy bonito y especial para mí. ¿Consideras que en este año, Javier, hiciste algo distinto para poder llevarte la victoria? Llámese la estrategia de equipo, preparar o tomar otro Pokémon e ir trabajando con un equipo distinto para llegar a ese trofeo. Este año te diría que sí fue bastante el entrenamiento, el trabajo que tuve, porque justo, bueno, en toda Latinoamérica empezaron los torneos locales y yo sí asistí mucho a los torneos locales. Fui a casi todos las Challenge, los Cups que hubo acá en Lima y eso me ayudó muchísimo para estar preparado para los torneos. Y sí, o sea, sí, de todas maneras practiqué bastante, busqué un equipo, una base de Pokémon, me sentía cómodo y la practiqué mucho y eso me trajo resultados en México. Del equipo que utilizaste para esta final, ¿cuál fue? Sí, bueno, el equipo era Cebola Shadow, Whiscash, Charjabug, Vigoroth, Cresselia y Skarmory. Bastante fuerte. Lograste esta competencia, te alzaste como el ganador de la misma y eso te permitió avanzar. ¿Cuál fue el siguiente punto que visitaste después de México? Después de México, justo el fin de semana siguiente fui a Santiago de Chile. Y sí, ahí fue, no fue una bonita experiencia en el sentido de que usé el mismo equipo. Usted dije, bueno, o sea, el equipo que gana no se cambia. Pero sí me fue bastante mal en Chile, también, o sea, no quiero que sea una excusa, pero, o sea, había muchos factores logísticos en Chile que, sobre todo con el tema de los celulares, que no daban una buena experiencia y eso me sacó del torneo, ¿no? O sea, me sacó de la concentración y cuando pierdes la concentración en un torneo de alto nivel, simplemente, no, te da muy mal. Si es lo que leímos en tus redes sociales, que habías colocado justo eso, que el tema del dispositivo móvil era algo que se tenía que mejorar, tanto por la experiencia de juego y bueno, hablando que es una competencia donde es bien importante el desempeño del celular, ¿no? No es algo que se pueda pasar por alto. Sí. Significa milisegundos para algún ataque, para algún intercambio. Para los que somos jugadores de Pokémon Go, lo sabemos perfectamente. Y bueno, pues no es ningún pretexto, al contrario, es una realidad que sí se tiene que mejorar. No importa en qué parte del mundo esté, ¿no? La experiencia como jugador debe ser la misma, la mejor. Después de acudir a este punto, ¿a dónde más altas? Creo yo que mejoró un poco la situación para ti. Sí, bueno, te soy honesto, antes de México en general, yo estaba, justo me animé a pelear por algo que se llama el Trail Award, que es básicamente que a los 8 mejores de Latinoamérica, bueno, de cada región en realidad, les dan les cubren el viaje y el hospedaje para ir al mundial, ¿no? Entonces yo como tenía un buen puntaje, dije voy a ir a más torneos para luchar por esto, ¿no? Entonces sí tuve un calendario bastante agitado, que fue en México, después fui a Chile, y el siguiente fin de semana, o sea, tuve 3 semanas, 3 fines de semana seguidos con torneos, hubo un Special Event en Lima, que bueno, a diferencia de los regionales, en los Special Event usa su propio equipo, usa su propio celular, entonces por ese lado sí mejoró bastante y terminé en top 4 en el Special de Lima. Mejoró mucho más mi desempeño. Wow, estuvo bastante bien. Y bueno, qué bueno que en casa, ¿no? En casa fue esta competencia. Sí, Ya hay muchos amigos. Digo, creo que el juego algo que nos da, todas las buenas amistades que vas ganando en el camino, ¿no? Se hacen más fuertes, creo yo, cuando los enfrentas, se los tienes ahí como dentro de la competencia. Por ejemplo, primero hablando de México, ¿cómo fue la experiencia para ti? Ya en 3 años que llevas visitando esta ciudad para competir. muy bonito, la verdad. O sea, la primera vez que fui a México, se podría decir que era un desconocido, en cierta manera. O sea, simplemente era un peruano que se animó a ir a México de la nada y poca gente conocía. Y de hecho, sí tenía un grupo de amigos que era un equipo de PvP con el que estaba, con el cual la pasé muy bien. Pero no, o sea, cada vez que fui, esa primera vez conocí a mucha gente que solo conocía, que solo escuchaba ellos virtualmente. De ahí año a año cada vez fui conociendo más gente que finalmente se convirtió en un amigo, ¿no? Que entonces, sí es una muy bonita experiencia en general en todo el mundo. Cada vez, de hecho, yo bueno, tengo una particularidad que casi siempre que voy a estos regionales trato de quedarme en la casa de alguien.
Entonces, bueno, en México particularmente sacamos un RBMI entre varios amigos. Ah, En qué Chile bien. me quedo en la casa de Emilio, que es un buen amigo mío, que también participa en varios torneos. En Brasil también me quedé en la casa de un amigo que se llama, que es Diones. Entonces, esas amistades al final creo que van a quedar, ¿no?, a lo largo de la vida, y es muy bonito poder tener esta oportunidad. Sí, por supuesto. Pero también tienes que considerar, mi buen Javier, eres una persona que le da el impulso o una figura que muchos de los entrenadores buscan emular, buscan llegar a donde tú estás llegando en estos momentos. En Perú no sientes esa fuerza, no sientes que hay varios jugadores que van tratando de pisarte los talones en resultados. Sí, sí, de hecho, en los torneos locales, de hecho, tengo una rivalidad bastante marcada con un chico que se llama César, que también, también clasificó al Mundial, pero lamentablemente no creo que pueda ir. Pero sí, o sea, de hecho, justo los torneos locales también me permitieron conocer a muchas personas que no conocía. Y sí, de hecho, cada vez, es muy bonito cada vez que voy a un torneo, cada vez que estoy en un stream, o sea, toda la comunidad peruana siempre está apoyando, siempre se emociona, siempre por internet preguntan cómo me fue. Y yo, de verdad, espero que más peruanos cada vez se animen a ir a los torneos, a clasificar. Y de hecho estoy apoyando bastante esta nueva temporada de las tiendas de aquí para que eso se logre. Sí, porque ese es como el segundo tema. Ya platicábamos como el tema de los celulares, que es algo que se tiene que mejorar, pero también una realidad es que varios de los Mm. jugadores que logran clasificar, a veces es el momento de celebrar, pero también es un momento difícil, ¿no? Porque no es barato trasladarse de un país a otro para seguir compitiendo, ¿no? Yo veo en redes sociales que después del evento de México empezaron a salir varios jugadores solicitando apoyo de la misma comunidad de Pokémon Go y de toda la comunidad de videojuegos para que con un pequeño donativo, con la compra de algún producto, a cambio de algún diseño, pudieran facilitar exactamente la ida a algún país para seguir compitiendo, ¿no, Javier? Sí, de hecho que sí es. Sí, todavía es un juego que está creciendo, pero yo creo que sí va a seguir creciendo y cada vez va a haber más apoyo. De hecho, año a año, ha habido más oportunidades en general para todos, los premios han mejorado en todos los torneos, y espero que eso siga en crecimiento, ¿no? Para que haya más oportunidades, para que más personas participen. Claro que sí. Y ahora cuéntame, por favor, después de ir a Chile, como ya nos estabas platicando, ¿cuál fue el siguiente, la siguiente visita que hiciste? Bueno, bueno, pareciera que ya no se acaba, pero sí, después de Chile, justo fui a Estados Unidos al Nike, que fue un torneo en Nueva Orleans, que era el internacional de Estados Unidos, básicamente. Para serte bien franco, yo eh, decidí ir a ese torneo a inicios de mayo, porque yo en abril me fui a Sao Paulo, también en regional, y también no me fue nada bien. Entonces yo en ese momento como que me preocupé y pensé que iba a estar complicado con el tema del travel award, y bueno, me animé a ir. Este, pero sí, finalmente fui al Nike, fue en Nueva Orleans hace 2 fines de semana, pero no me arrepiento para nada de haber ido, la verdad. Fue una experiencia muy bonita, o sea, o sea, estar en un internacional es un ambiente completamente diferente, una logística completamente diferente. O sea, todo está muy bien organizado, hay muchas actividades para todos, y felizmente me fue bien, ¿no? Quedé top 32, lo cual yo sentía que el Nike iba a ser como un mini mundial de cierta manera, porque estaban yendo varias personas de Latinoamérica, estaban yendo de Europa, y los mismos estadounidenses, que eso tienen un nivel muy alto, y sí, terminé con bastante contento de haber obtenido un buen resultado. Jugar 32 de entre los mejores jugadores que se encuentran en ese torneo. Sí, la verdad es que se dice fácil el número, Sí. pero no, ya en la ejecución y en el juego, ya en la competencia, la verdad es muy pesado. Más para tu caso, considero que venías ya de visitar varios países, llevarte como lo estás platicando, pues resultados que a veces no eran esperado. Sin embargo, insisto, Javier, es resultado de perseverancia, resultado de aprendizaje, porque llevarte la experiencia de cada uno de los sitios que has visitado, eso es lo que te va dando, pues también no solamente habilidades, sino que tomas herramientas, tomas la experiencia. De esto que nos platicaste, ¿cuál ha sido parte de la experiencia, te diría yo, llevarte un segundo lugar o un tercer lugar en una competencia? ¿Cuál es el pensamiento en ese momento de Javier? ¿Valió la pena ir a esa competencia o no? Definitivamente, ¿no? O sea, yo, a pesar de que en algunos torneos inclusive no me ha ido tan bien, yo diría que solo estar ahí vale la pena. O sea, en general el ambiente, o sea, estar en un espacio donde hay tantas personas que comparten la misma pasión que tú, yo creo que es una experiencia que no se comparan. O sea, sí vale la pena 100%. Pero sí, o sea, como jugador, fuera de eso, cuando uno se queda por poco, definitivamente quieres ir por más, ¿no?
y toca decir, bueno, en qué fallé, en qué me equivoqué, y toca aprender esos errores para mejorar. Sí, yo considero que se queda la esperanza, más cuando te quedas yo creo que en el top 10 decides no quitar el dedo de estar intentando una y otra vez. Y hablando o platicando de esto, también vimos que en redes sociales habías colocado que habías ganado un segundo lugar en Latinoamérica y un séptimo lugar a nivel mundial. Cuéntanos un poco acerca de estos dos números que vimos. Sí, la verdad que bastante contento por esos resultados. Bueno, pues yo inicio de temporada, lo único que quería era el primer mundial, porque ya intenté dos mundiales anteriores, no se pudo, pero nada, esta temporada las cosas se dieron y finalmente terminé segundo de la tabla de Latinoamérica. O sea, cada torneo que juegas te suma un puntaje, y al final de la temporada hay una tabla. Pude quedar segundo de Latinoamérica y eso me dio el Travel Award, y también finalmente quedé séptimo a nivel mundial, lo cual yo creo que me ayuda bastante porque en el mundial hay lo que se llama seed, que es más o menos, básicamente colocan por resultados, ordenan por resultados como que las llaves. Entonces yo creo que eso me ayudará a tener como que una llave favorable, por lo menos al inicio, y poder tener un buen empiezo. Y que así sea, mi buen Javier. Dentro de todo esto, ¿cuál ha sido el mayor desafío que has enfrentado en esta carrera como jugador ya a nivel competitivo de Pokémon Go? Te diría que sobre todo los primeros torneos era. O sea, de hecho, Pokémon Go, o sea, como casi cualquier juego competitivo, toma tiempo. Entonces, sí, toma bastante tiempo estar entrenando, estar en torneos, jugarlo, ¿no? Porque tienes que estar capturando Pokémon para tener recursos, polvos, para poder armar tus Pokémon para PvP, ¿no? Entonces, de hecho, sí, yo le invertí bastante tiempo y en su momento sí, sobre todo mi entorno más cercano, como de cierta manera, mi familia, mis amigos, ¿no? ¿Verdad? O sea, como que decían, oye, ¿por qué le inviertes tanto tiempo a esto, a algo que no te va, o sea, es un juego, ¿no? Pero no, y de hecho, desde que justo cuando pasó lo de México, la primera vez que quedé tercero, eso cambió completamente, ¿no? O sea, cuando vieron que pude conseguir, fue un torneo oficial y conseguí un buen resultado, definitivamente ahora mi familia, mis amigos, todos me apoyan muchísimo y es un gran soporte. ¿Cómo empezó entonces la carrera de Javier en este tema competitivo? O sea, ¿cuál fue como el primer aviso? ¿Quién te acompañó durante ese camino cuando comenzaste a competir? Bueno, o sea, yo empecé como tal en los torneos por equipos, ¿no? Que hay muchas ligas, torneos por equipos. Tengo un equipo en Perú que se llama Perú Legends, justo aquí Ah, está la camiseta. bonita, ¿eh? Bonita. Con ellos aprendí, con ellos prácticamente di mis primeros pasos. Ahí básicamente en pandemia no se jugaban muchos torneos virtuales y ahí es donde comencé poco a poco a aprender y a desarrollar mi juego. Y nada, hasta la primera vez que fui a México podría decir que me aventé casi solo, ¿no? Y aunque no sé, miento, porque en ese momento yo estaba en un equipo que se llamaba MVP México, no sé si has escuchado. Ujú, sí. Y en verdad quizás si no los conocía a ellos y si varios de ellos no hubieran ido al torneo, quizás ni siquiera me animaba a ir. Y de hecho con ellos ya no existe el equipo, pero hasta ahora con los que más hablo y los que más han quedado la amistad es con las personas de ese equipo. Entonces sí, sí agradezco bastante a ellos que sin ellos estoy seguro que no me hubiera animado a mandarme a México así de un momento para otro. Y yo me imagino que ya durante la competencia te estuvieron dando consejo, ¿no? También de lo que estaban viendo ellos, de los diferentes participantes, porque si bien recuerdo teníamos ahí una pantalla donde veíamos pues Sí. los duelazos que se estaban dando en el Pokémon Go. Y servía de mucho, ¿no? Para ir practicando contra quién te podrías enfrentar y si no, para ver cómo podías cambiar tal vez la estrategia de juego o con qué te podías encontrar más adelante. Porque algo que preparas son los equipos. Los equipos cuando tú compites, Javier, son visibles Ujú. para todos los participantes, pero ya no puedes mover ese equipo de 6 Pokémones. ¿Estoy en lo correcto? Sí, correcto. Una vez inscribes tu equipo ya no se toca por el resto del torneo. Entonces, la dificultad es esa, ¿no? Si realizaste una mala selección y te toca ese jugador que trae tus counters o algo que pueda Ujú. contrarrestar la estrategia que tienes, ya es cuestión de lo que pueda dar tu Pokémon y hasta ahí, ¿no? No hay más camino, no hay más estrategias. Sí, sí, correcto. O sea, ahí es un poco, o sea, rezar al dios del RPS y con fe. Totalmente. ¿Tú cómo manejas en esos momentos de la competencia la presión y los nervios? Porque yo me imagino que no importa que ya te hayas desarrollado y hayas participado en varios lugares y en varios países distintos. Imagino que como todos experimentas una de estas dos cosas. ¿Tú cómo la controlas? Bien, para serte honesto, aún me cuesta. Sí, es bastante difícil, sobre todo cuando son etapas finales. Al inicio, cuando la primera vez que subí el stream, pues ya me moría de nervios, ¿no? O sea, la primera vez que estaba ahí, o sea,
Ya estaba pensando, no estoy acá frente a todos, mucha gente me está viendo, tengo que dar un buen papel, ¿no? O sea, no puedo jugar mal en vivo, por decirlo así, ¿no? Pero nada, la experiencia definitivamente ayuda, pero aún hasta ahora te diría que muchas veces me ha puesto muy nervioso y me ha pasado factura. Pero en general trato de decir, mira, olvidarme de todo, con solo mirar el celular y pensar que estoy yo solo jugando en mi casa y fin, ¿no? Pero es difícil, para serte bien honesto. Sí, lo entiendo perfectamente, Javier. ¿Has tenido en este camino también sacrificios exactamente por ser ya un jugador competitivo? Sí, de todas maneras, o sea, estar viajando, o sea, o sea, suena bonito, pero a la larga es un poco pesado, porque bueno, yo, obviamente, todos los viajes los tengo que cubrir con mis recursos, entonces sí es invertir, bastantes recursos que podría estar destinando para otra cosa, quizás, también los vuelos, yo normalmente trato de ir como que el vuelo un poco más económico, entonces son viajes muchas veces pesados, entonces sí, definitivamente es un sacrificio que hay que hacer, ¿no? O sea, no este, invertir tu tiempo, tu dinero para poder ir a esas instancias, pero yo creo que, bueno, hasta ahora diría la experiencia lo vale y estoy seguro que estar en el mundial lo va a valer completamente. Sí, yo creo que como jugadores es como la recompensa para uno mismo. Es un camino que se disfruta al final. Cuéntanos ahora, Javier, ¿cuál es el próximo objetivo ya después de que ganaste en México? ¿Dónde está la banderita que estás buscando ahora? Bueno, ahorita el próximo objetivo es poder hacer un buen papel en el mundial, ¿no? Te mentiría si digo que estoy pensando en campeonar al primer mundial. Obviamente me gustaría y voy a dar de todo para que se logre. Pero mi primer paso, por decirlo así, es llegar al día 2 del mundial o tener una buena posición y desde ahí ir para más. ¿Estás haciendo algo adicional en tu preparación? La verdad es que este mes de junio, por lo menos, lo estoy tomando un poco de descanso, porque sí han sido unos meses bastante duros, o sea, fuertes en tema de entrenamientos, torneos. Pero sí, en julio pienso pues, prepararme bastante. Justo en julio ya vuelven los torneos locales, con puntos, inclusive para ir ya sumando puntos para el próximo mundial. Entonces, nada, voy a tratar de ir a todos los torneos que pueda, sí voy a prepararme bastante en torneos de entrenamiento virtuales. Inclusive yo mismo tengo un grupo de WhatsApp de torneos, ahí que si alguno quiere me pasa la voz. Entonces, sí, definitivamente en julio voy a prepararme bastante para el Mundial. Toda la trayectoria que llevas, un rival o jugador que consideraste que fue desafiante o más difícil de enfrentar. Bueno, ahorita te tengo que ser honesto, el primero que se me viene a la cabeza es Lindo Relief, es justo de Brasil. Él fue el que de hecho el que quedó primero en Latinoamérica en el ranking. De hecho, ya me tocó jugar dos veces con él en finales, o sea, bueno, en la etapa final de torneos el año pasado en el LAC. Él fue el que me ganó la primera vez y ahora en el NIC nos volvió a tocar y él fue el que me eliminó, ¿no? Wow. Entonces, definitivamente es un rival que aún se puede decir que estoy en dev en torneos oficiales y quizá a punto de superar. ¿Consideras que el equipo que utilizó fue superior al tuyo o si fue el tema de estrategia? Creo que era un match bastante neutro, sí, sí fue un tema bastante de estrategia, sobre todo la primera vez, la primera vez que jugamos, él me ganó, la diferencia fue básicamente los IVs de su Pokémon, me acuerdo clarito que era un Medicham contra un Gligar, cuando normalmente un Gligar te gana prioridad a Medicham, pero su Medicham lo había entrenado con mucho ataque y me ganó la prioridad a mí, y eso no lo esperaba. Entonces, de hecho, ese momento fue bastante clave para mí para darme cuenta de que hay muchas combinaciones, muchas estrategias y tengo que estar preparado para todo. Tienes toda la razón. ¿Cuál consideras que va a ser el futuro de Pokémon Go a nivel competitivo? Primero en Perú y después en Latinoamérica. Yo creo que las ligas locales es el futuro inmediato. La temporada pasada iniciaron las ligas locales a mitad de temporada y eso como que nos costó un poco, pero ahora tenemos ya la gran oportunidad de que inicien desde el inicio, valga la redundancia. Y eso va a permitir que muchos más latinoamericanos clasifiquen, la gente tenga más oportunidades de competir, de subir su nivel y cada vez haya más nivel en la TAM. Y también esperemos que haya más regionales, más special events esta temporada. La temporada pasada subieron bastante el número, pero lamentablemente todos fueron casi en un solo mes, que hubo Colombia, Argentina, México y Perú en un solo mes. Pero ahora que hay más tiempo de planificación, sé que esperemos que se repartan un poco mejor los torneos y en general hayan de todo. Claro que sí. En la historia inicial de Pokémon Go, ¿quién te dio la inducción hacia el juego? Bueno, a mí me encanta Pokémon desde niño. O sea, desde niño yo veía la serie,
como tenía mis amigos del colegio, me acuerdo que veíamos siempre la serie. Y yo jugaba en ese momento en mi Game Boy, jugaba Pokémon Esmeralda. Ujú. Y desde ahí me encanta. Bueno, de ahí por cosas de la universidad, la vida lo dejé un poco de lado, pero apenas vi que salió, anunciaron Pokémon Go, que era un juego que podías jugar con tu celular en cualquier lado, dije, tengo que jugarlo. Y nada, o sea, básicamente desde que salió lo descargué y desde ahí no paro. ¿Y la parte competitiva fue con Perú Legends? Sí, yo te diría que con mi equipo fue que por ahí donde empecé. O sea, de hecho, al inicio, bueno, el inicio eran más torneos individuales que de equipos, pero en esos torneos como que conocí a esas personas con las cuales finalmente fundamos el equipo. Y sí, con ellos empecé bastante, sobre todo, bueno, en pandemia que iniciaron los torneos remotos. Ahí, bueno, teníamos mucho tiempo libre, teníamos mucho tiempo para jugar, entonces sí, ahí practicamos bastante y mejoramos mucho. Muy bien. Todos tenemos un ritual o alguna rutina que hacemos previo a una competencia. ¿Nos puedes compartir cuál es la tuya? Ahí, bueno, la verdad no estaría tan seguro. Yo normalmente diría que descansar bien, pero de hecho en México justo antes del día final no estamos nada bien. Justo nos quedamos celebrando ahí con los amigos en Airbnb. Fue una noche bastante divertida. Así que nada, te diría que a partir de ahora mi cábala es simplemente disfrutar el viaje, disfrutar la experiencia, no sobrepensar y, y vivir la experiencia y que fluya. Qué bueno, qué bonito recuerdo. Dentro de personajes de los Pokémon, ¿cuál es tu favorito y por qué? Bueno, el Pokémon que siempre me ha gustado mucho es Swampert. Y Mm. de hecho, porque ese fue mi inicial en Pokémon Esmeralda, como te mencioné, que ha sido el juego de Pokémon que juego más, bueno, el de consola que juego más en toda mi vida. Y siempre lo usaba mucho, me encantaba. En ese momento era muy, muy sólido por su combinación de tipos, los ataques que podía aprender. Y nada, hasta ahora, para ser honesto, en Pokémon Go lo he usado poco, no me gusta tanto, pero fuera de Pokémon me encanta. Fuera de Pokémon Go me encanta. Eso es. Y como consejo para varios de los jugadores que están iniciando, que están o quieren llegar al tema competitivo, tú les puedes aconsejar algo para hacer ese equilibrio de la vida normal, de trabajo, que es necesaria, la parte de estudio y el juego. Les diría que aprovechen bastante la virtualidad que permite Pokémon Go. Traten de buscar torneos en línea, por equipos individuales y cada vez que tengan cierto tiempo practiquen, ¿no? Porque esos torneos te permiten jugar rondas de 24 horas, de 48 y hasta una semana y creo que ahí es mucho más fácil equilibrar un poco los tiempos personales con el tiempo de juego. Igual aprovechen también las ligas locales que hayan para que cada vez que tengan un tiempo, un fin de semana libre, ahí busquen ahí qué torneos hay, qué tiendas están haciendo torneos y siempre que puedan vayan y siempre va a ser una experiencia que les va a sumar poco a poco. Muy bien, Javier. De lo que nos platicaste, nos mencionaste que hay pues comunidad de jugadores, familiares que están detrás de ti. ¿Tú consideras que Ujú. son parte de tu éxito? No, sí, definitivamente. O sea, mi familia, sobre todo mi mamá, siempre se emociona mucho cada vez que hay un torneo. Es curioso porque varios de los torneos que he ido siempre han coincidido con fechas importantes acá en Perú, como el Día de la Madre, Día del Padre. Entonces, por casualidades, mi familia siempre está reunida y ese mismo día me toca jugar. Entonces, ponen todos el stream ahí en la sala, literalmente, y todos se ponen a ver y apoyar. Y es bonito, ¿no? Ver sus mensajes, como que mandan fotos, como que está toda la familia viendo. Entonces, sí es bonito como que darles esa alegría, ¿no? De que, porque en la familia, cuando a algún familiar le va bien, creo que todos están felices, ¿no? Sí, por supuesto, es algo que se contagia. De estas anécdotas, algo que nos quieras compartir a toda la comunidad que sea memorable para ti. Un recuerdo bastante gracioso que se me viene a la mente ahorita es que justo en el año pasado, después del torneo en México, 7-Eleven hizo como una fiesta, ¿no? Para los jugadores. Y en esa fiesta hicieron como rifas, sorteos, ¿no? Juegos. Y ahí, bueno, todavía una dinámica de ver quién tenía más Pokémon con el S711 7-Eleven y sortearon una Giratina, que al final, justo yo quedé empate con Jen, que es también de parte del equipo, Ah, y al final hicimos un piedra, papel y tijeras ahí en pleno escenario, en pleno bar, ahí para ver quién se quedaba con la Giratina, y finalmente me lo quedé yo, y fue muy gracioso, y un momento bastante bonito, ¿no? ya me lo imagino con Jane Bone Switch. Ahí le mandamos un saludo también. Sí. Gran Sí, jugadora. de hecho hay una sticker ahí con Rocha ahí saltando los ojos de Giratina, es bien gracioso.
Estas son varias de las vivencias que has tenido, Javier. Gracias por compartir con nosotros. Te deseamos la mejor de las suertes en las siguientes competencias. Que llegue ese sueño del mundial. En serio, te pasamos toda la vibra positiva. ¿Tienes algún mensaje final para la comunidad de Pokémon Go? Les digo a todos que se animen, ¿no? Anímense a jugar. O sea, Pokémon Go creo que es un juego muy bonito, es un juego bastante sano, que la comunidad es muy bonita en general. Anímense a cada vez a jugar más, a jugar los torneos, ¿no? Que puede ser que al inicio no tengas mucho conocimiento, pero poco a poco vas aprendiendo y puedes llegar muy lejos, ¿no? Y nada, y saludos en general a toda mi familia, a mi equipo de Perú Legends, a mi enamorada, que también siempre me apoya mucho y no, les deseo lo mejor a todos y cualquier cosa que los pueda ayudar yo, no tengan, contáctenme sin ningún problema. Muchas gracias, Javier. ¿Vas a estar dando en algún momento a través de stream, a través de tus redes sociales, asesoría para jugar? Es decir, para que yo pueda mejorar como jugador y me pueda volver competitivo. No están entre mis planes, para serte bien honesto, pero o sea, como por lo menos una manera como formal, quizás como que ponerme de coach, ofrecer una plataforma mediante horas, pero con todo gusto, cualquier persona que quiera un consejo o algo me puede contactar y yo voy a estar dispuesto, ¿no? Sobre todo aquí en Perú estoy tratando de animar a cada vez más a las personas que ganan los torneos presenciales, que se animen a regionales y poco a poco vayan creciendo, ¿no? Javier, pues muchas gracias por tu tiempo. Gracias a todos los que escucharon este podcast. Gracias por consumirlo. Recuerden compartir. Recuerden seguir jugando Pokémon Go, porque es un gran juego que hace mucha unión. Nos lleva no solamente a soñar, sino a seguir siendo igual de perseverantes y buscando ese éxito como Javier. Javier, nuevamente, gracias por ser un invitado en este podcast. Espero que te entrevistemos ya cuando seas campeón mundial. Nada, gracias a ti, Rey, que la verdad lo disfruté mucho y espero que la experiencia le sirva a alguien para inspirarse. Claro que sí, siempre lo serás, Javier. Muchas gracias. Con esto nos despedimos. Nos vemos en el próximo capítulo de Pokerrit, el podcast. Y muchas gracias a todos. Bye, bye.